Está con nosotros aquí en la cabina el candidato a la presidencia de la República por el Partido Demócrata Cristiano de Honduras, don Orles Aníbal Solís. ¿Qué tal está? ¿Cómo se encuentra? Difícil esta contienda, bastante fuerte, la competencia, ¿cómo la ha sentido? Gracias por estar con nosotros aquí en Radio América. Gracias a Rodolfo Colín de Cerazo, gracias a la voz informativa del pueblo Radio América, por estar pendiente de todo lo que sucede en nuestro país y nuevamente pues agradecerle, Rodolfo, por esta oportunidad que nos da de venir a externar sobre este proceso electoral, sobre esta contienda que se está llevando a cabo en nuestro país. Pero debo manifestarle que la voz informativa del pueblo, en amplitud modulada AM 610, ¿verdad? En FM o frecuencia modulada 94.50, estoy seguro que en nuestras queridas Pampas Olanchanas. Esa es la 50 ya en Olancho. Mira que me he perdido un poco, sí. Y me van a perdonar porque como nos movieron las frecuencias, somos 94.5 aquí en Tegucigalpa y la zona central y nos ha variado en muchos sectores. Y en Olancho, 610 en Tegucigalpa, que se sintoniza, y 620 es en Olancho, ¿verdad? Radio América. ¿Cómo va usted? Bueno, nosotros, nuestras propuestas, nuestra campaña, se está desarrollando en forma ordenada, en forma organizada, y sí continuamos manteniendo ese concepto de que sí vamos a darnos sorpresas el 24 de noviembre, no solo en la fórmula presidencial, sino que también en la fórmula a diputados y en la fórmula a las corporaciones municipales. Mi partido, la Democracia Cristiana, que su filosofía es que la persona es el centro, ¿verdad? El fin de la humanidad, que el Estado debe proteger. O sea, la persona es el principio, el centro y el fin de la humanidad, que el Estado debe proteger. Bajo esos conceptos, bajo esa filosofía, es que se fundamentan nuestras propuestas, que son realizables, son viables, ¿verdad? El pueblo hondureño, cada 4 años se le dan promesas, ¿verdad? En educación, salud, vivienda, trabajo, pero, mire, estamos claros que ya no vamos 5 partidos, vamos 9 partidos a esta contienda electoral, en la cual debemos de ser bien claros, precisos y determinantes en que las propuestas deben fundamentarse en realidades, basadas en lo que le está pasando al país, en todo su sistema de vida. Nosotros, en nuestro plan de gobierno, mantenemos las propuestas que hay que apoyar la micro, pequeña, mediana y gran empresa, ¿verdad? Por supuesto, no solo en la zona urbana, sino que en el campo. Pero en el campo hay que crear la unidad agrícola familiar. ¿Llamaría usted a bajar precios como lo hizo el presidente de Venezuela, a saquear almacenes para controlar precios? No, mire, aquí tenemos nuestras leyes, nuestro Estado de Derecho, y debemos de ser bien precisos, que cualquier gobierno que venga no debe de ir a confrontar con el empresario, no debe de ir a confrontar con los que son los mayores generadores de empleo en nuestro país, por ejemplo. Nosotros proponemos armonizar el gobierno con el empresario, porque el empresario es el que da mayor fuente de trabajo en nuestro país. Y además tenemos leyes especiales, ¿verdad?, para una institución o secretaría de Estado, como sea la Secretaría de Industria y Comercio, que es la encargada de realizar, mantener o revisar los precios de los productos básicos, ¿verdad? Y esa gente que está descontenta y que sucede en todas partes del mundo, Orle, usted que conoce muy bien el sentir y pensar, usted que conoce la vida en el interior del país, ¿cree usted que la gente se emocione porque le dicen hay que ir a saquear y dice, pues me hago de mi televisor, mi equipo de sonido? ¿Cree que la gente se caiga en esa trampa? Porque es una trampa, porque hoy adquiere el televisor, pero se cierra la fuente de trabajo, se va todo y después no le queda nada. Mire, en Honduras sabemos, ¿verdad?, la situación de pobreza, ¿verdad? El 69.2% es pobre en la zona rural, el 66.5% es pobre a nivel nacional y el 58.2% está en la pobreza extrema. Pero eso no debe de aprovecharse nadie en nuestro país, porque no es de ahora, son situaciones que han venido desarrollándose culturalmente, en las cuales no es culpa personas que gobiernan en nuestro país, pero sí es necesario corregirlo, ¿verdad? Y hay formas de corregirlo, pero no en esa forma de
ir a invadir lo que le ha costado a otro, ir a invadir negocios o empresas en las cuales, ¿verdad?, están establecidos precios a través de los que establece la institución encargada como ser la Secretaría de Industria y Comercio, que es la reguladora la que regula los precios de productos básicos familiares. Entonces, esas situaciones que están pasando en otros países y sobre todo en Venezuela, debemos de tener mucho cuidado nosotros los hondureños. Yo siempre propongo, Rodolfo, que en Honduras, para llevar adelante el sistema de vida que tenemos en Honduras, es necesario armonizar, entrar en armonía con todos los sectores sociales y sobre todo con el sector que tiene un principio de la responsabilidad social empresarial privada, que es la que puede darnos las luces por su experiencia, por su transparencia que tienen. No es lo mismo ir a trabajar a en una institución pública que ir a trabajar a la empresa privada. A la empresa privada ya todo el mundo va consciente que va a trabajar, que va a cumplir con un horario y que va a ir a cumplir con sus obligaciones. Eso debemos de aprovecharlo, que a Dios gracias la empresa privada en Honduras ha dado esas orientaciones, ha dado esas características y esos fundamentos para poder desarrollar Honduras. A Honduras no lo vamos a desarrollar si vamos separados de lo que es el empresariado. Fíjese que don Adolfo Facusé nos decía y todavía nos dice, para la constitución de una empresa, para crear una empresa, tú tienes que dar 150 pasos. Y además, si es 1 millón el que vas a dedicar para crear una microempresa, cuando te vienen a dar el permiso o la licencia, ya has gastado el 30 o 40% en pasos burocráticos. Entonces nosotros, con esas informaciones, con esos criterios que tienen empresarios hondureños transparentes, nosotros proponemos simplificar esos pasos burocráticos administrativos y estoy seguro que por cada 5 o 10 pasos eliminados, estos empresarios hondureños van a crear empresas en nuestro país que van a ser la forma de crear fuentes de trabajo o de crear empleos decentes que nosotros decimos en nuestro plan de gobierno. Indiscutiblemente que también hay un mensaje para el empresariado. Una cosa es facilitar, porque hay que facilitarle para que pueda invertir y generar las fuentes de trabajo, pero hay un mensaje para ellos, ese descontento, que también tienen que ponerse la mano en la conciencia. Hay miles de denuncias, aquí tenemos en Radio América un espacio de denuncia, y hay muchas denuncias, y lo decimos abiertamente, contra los abusos que se cometen en las telefonías celular, y no los corrigen, por más que se haga, no corrigen los abusos que la gente denuncia. Las empresas, algunas de ellas, no corrigen, les cuestionan de que venden las garantías, de que hacen cuantas cosas. Todo esto deben de tomarlo en cuenta los empresarios, que ese descontento lo generan, y es ahí, cuando viene un populista, cuando viene un vendedor de ilusiones y se duerme a la población y se echa a perder el país por no corregir estos detalles. Bueno, ese es un mensaje, pero también el gobierno o el Estado de Honduras debe crear un clima de estabilidad para la inversión nacional y la inversión extranjera, que de ahí se van a generar los empleos decentes que nosotros decimos, sobre todo en darle seguridad a las personas y a los bienes, pero también priorizando la inversión en la infraestructura y priorizando la capacitación o formación del recurso humano o de las personas como medio o principio fundamental para la competitividad. Si el Estado da esos elementos o esa infraestructura, yo tengo la seguridad que el empresariado hondureño trabajará arduamente en armonía con los ideales o principios o intereses del país. Si el Estado, a través del gobierno, da esas facilidades al empresariado, tenga usted la seguridad que en Honduras no habrá problema y estaremos frente a un Estado de Derecho al que todos aspiramos. En este momento, ¿verdad? Se habla todos los días del incremento al pan. Pero también veamos por qué se incrementaron los huevos. ¿Por qué? Porque el productor agrícola, el que siembra el maíz, el arroz, los frijoles, no ha estado siendo incentivado, porque las instituciones encargadas de incentivar la producción agrícola y ganadera no están cumpliendo con todas sus obligaciones. La Secretaría de Agricultura y Ganadería... En el buen juicio, disculpe Orle, en el buen juicio ese es el argumento y usted lo sabe porque es hombre de campo. Sin embargo, también hay otra realidad, la onda especulativa en época navideña.
Hay productos que ya por tradición tienden a incrementar el precio en época de Navidad. Pero tenga usted la seguridad de que si hay armonía y no hay confrontación, el problema ese se debe resolver y se puede resolver. Porque en Honduras lo que debe de existir es voluntad de todos los sectores, Nosotros debemos de luchar a lo máximo de que en Honduras no vaya a haber confrontación entre sectores y sobre todo del gobierno con la empresa privada, porque es una equivocación, es un error, ¿verdad? Yo estoy seguro, y por eso nuestras propuestas en nuestro plan de gobierno se establece de que la armonía entre el empresariado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, todos los sectores productivos o de la industria, debemos de armonizarlos, de apoyarlos, de darle la facilidad, y de allí se va a derivar la estabilidad jurídica en nuestro país, o de seguridad, la estabilidad de vivienda, la estabilidad de salud, de educación, todo es lo que es el desarrollo del país, ahí va a descansar. Nosotros debemos de luchar a lo máximo de mantener una armonía con lo que son los sectores productivos del país. Orle Solís es el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Esta mañana con nosotros en Noticiero El Minuto. Hacemos una breve pausa y ya retornamos con él. Dialogamos con el candidato del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, Orle Solís. Le pregunto algo, pero quisiera que escuchara lo que ha dicho Marvin Ponce en el Congreso de la República. ¿Hay imparcialidad, hay injerencia en este país en torno a las elecciones? Hay quienes cuestionan que hay observadores que han llegado con mucha antelación, que casi han tomado partido. Hay gente que está dudando ya hasta de los observadores. Pero ayer decía Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso de la República, que la Embajada de los Estados Unidos tiene una injerencia y que esta podría resultar a favor del candidato del Partido Liberal. Lesman Morazán lo entrevistó. Escuchemos este audio. Compañeros oyentes de la América, muy buenos días. El diputado Marvin Ponce asegura que la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, Lisa Kubisky, está teniendo una injerencia directa en el proceso electoral al cual están convocados los hondureños el próximo 24 de noviembre. Un embajador investido de autoridad como la embajadora de Estados Unidos o el embajador de la Unión Europea no tiene capacidad legal para poder estar opinando de temas de carácter nacional. Entonces, a mí me parece que hay un reiterado injerencismo de parte de la embajadora de Estados Unidos en el proceso electoral. Estamos de acuerdo que si quieren colaborar con el Tribunal de Elecciones para transparentar las elecciones, que nos apoyen, pero no estamos de acuerdo que estén dando opiniones tan delicadas como esas, decir que el mismo día de las elecciones no se van a dar los resultados. ¿Eso considera una intromisión? Es una intromisión, eso lo tiene que decir David Matamoros Paxson. La embajadora prácticamente parece la representadora pública del Tribunal Supremo Electoral, es la que más habla de temas electorales más que el mismo tribunal. ¿Usted percibe que la embajada tiene algún candidato o candidata? Pues yo no descartaría, pues acuérdese que en Estados Unidos tiene 3 márgenes de maniobra, la embajadora, el Departamento de Estado de los Halcones y por otro lado el Pentágono. A mí no me extrañaría también que cuando la embajadora dice que los danos al mismo día, que en ese día estén tramando la aparición de una sorpresa electoral en la figura de Mauricio Villeda. Hemos escuchado las impresiones del diputado udeísta Marvin Ponce en este informe para la América Cadena Nacional. Pregunta directa, usted como candidato a la presidencia, ¿cree que la Embajada de los Estados Unidos tiene alguna injerencia y que quiere favorecer, en este caso, al candidato Mauricio Villeda? Yo digo que no, de ninguna manera, porque los Estados Unidos de América, a través de sus embajadores, siempre han estado pendientes de los problemas de Honduras, no solo en cuestiones electorales, han estado pendientes de la situación económica, social, política y cultural de nuestro país. Además, es uno de los países del mundo que más colabora con Honduras y tiene sus instituciones, sus organizaciones asentadas aquí en el país, encargadas de ir directamente a los pueblos, aldeas y caseríos a dar un servicio. USAID, por ejemplo, proyectos de desarrollo en varios rubros. Y eso no es injerencia, eso es llevar el país al desarrollo económico y sobre todo en la agricultura, en la ganadería, en lo social. Hay muchos proyectos de los Estados Unidos que se desarrollan en nuestro país. Y yo me recuerdo, ¿verdad?, que uno de los embajadores, don Crescencio Arcos, manifestó una vez que en Honduras la justicia no se aplicaba en forma general, ¿verdad? Dio una expresión, pero eso no es injerencia. Eso es como una serpiente, dice que solo pica a los descalzos y no a los devotos. A los devotos, entonces, y eso no es injerencia, eso es decirnos las cosas que pasan en Honduras para corregirlas. Entonces, si la embajadora, Lisa Kubisky,
de Estados Unidos de América ha manifestado algunas o ha expresado sobre el proceso electoral, como hay observadores internacionales en este momento de la Unión Europea sobre todo, en donde andan no solo en Tegucigalpa, andan en todos los departamentos de Honduras y ya han establecido relaciones o conversaciones con los distintos dirigentes políticos de los 9 partidos, me consta, porque he andado por varios lugares del país y me he encontrado con ellos, pero ellos con mucha prudencia, con mucha moralidad, nos hacen la pregunta que quiénes son nuestros dirigentes y nosotros se los presentamos para que haya un intercambio, haya un intercambio de criterios sobre el proceso electoral. Entonces, y así, en esa misma forma, la embajadora ha estado opinando sobre el proceso electoral, pero lo ha hecho con mucha responsabilidad, bueno, hasta donde yo conozco. Claro, Orle, pero está bien. Yo creo que si el señor Marvin Ponce tiene dudas y lo hace, pues está bien que lo exprese y que responda a la embajada de los Estados Unidos si tienen alguna injerencia. El problema es no ver todos los sectores. En el caso, no mencionar si el Foro de Sao Paulo tiene injerencia y está haciendo campaña en Honduras por determinado partido. Y en el caso de Brasil, alguien está haciendo... De ahí se deriva, creo, de las expresiones del expresidente Lula, ¿verdad? En lo que ha venido a externar directamente sobre determinada de la candidata de Libre, ¿verdad? Y de lo que sucedió en nuestro país. Pero ya está establecido, Rodolfo, que ningún extraño o extranjero en momentos electorales o en procesos electorales debe de venir a externar situaciones directas, ¿verdad? Puede externar expresiones que se encaminen a fortalecer el proceso democrático de nuestro país, que es lo que yo considero que no debemos de satanizarlo, ¿verdad? Pero de ahí se deriva de que lo que dijo el expresidente Lula vienen para dar respuesta a lo que la embajadora de Estados Unidos ha venido externando sobre el proceso electoral de Honduras. Pero creo que no debemos de nosotros externar opiniones sobre situaciones en las cuales podría más bien dividir, dar dudas, ¿verdad? Ya dar futuras datos o que alguien pueda ganar las elecciones bajo esos esquemas. No, eso es delicado. Nosotros más bien, al contrario, debemos de decirle a los que vienen o a los embajadores o funcionarios del cuerpo diplomático independientemente de cualquier país, que pueden hablar, pero haciéndolo con toda responsabilidad, porque estoy seguro que todo el que viene a externar situaciones de eso, los observadores internacionales que hay, vienen para fortalecer el proceso de elecciones que hay en el país y que se encamina a fortalecer la democracia. Pero no entremos en eso, porque eso más bien nos va a perjudicar, ¿verdad? Y eso va a dar lugar a que varias personas están diciendo que podrían haber irregularidades en el proceso electoral. No, más bien recibamos con responsabilidad lo que externa cualquier persona y sobre todo del cuerpo diplomático, pero en función de fortalecer el proceso democrático, pero no decir de que va en contra de los intereses de Honduras. Orle, ¿dónde ha sido más difícil para el Partido Demócrata Cristiano de Honduras vender su mensaje a la población? Vender en el sentido amplio de la palabra. ¿Dónde siente usted que es más difícil penetrar para el Partido Demócrata Cristiano de Honduras? Pues fíjese que como ya nosotros desde hace tiempo venimos bregando en la política, recordemos que Orle Solís Meraz es diputado por 3 periodos consecutivos y todo es difícil y sobre todo ahora es más difícil en el concepto de que ya no somos 5 partidos, somos 9 partidos y hay que saber actuar, hay que saber proponer, hay que decirle la realidad, la verdad al pueblo hondureño sobre nuestras propuestas y jamás repetir lo que otros han repetido y hacer promesas que no se cumplen. Pero no hay ninguna región, ningún departamento, ningún municipio que sea más difícil. Nosotros hemos, en todo lo que hemos andado, es general, ¿verdad? Nosotros proponemos tanto en Tegucigalpa, en San Pedro o en Francisco Morazán, Cortés y en todos los demás departamentos del país la misma forma, la misma política, la misma mística y es bien recibido nuestras propuestas. Hay armonía, hay situaciones en las cuales el partido, sus propuestas son viables, son realizables,
porque se enmarcan en la realidad, Rómulo. Pero no tenemos ningún sector que sea más fácil, que sea más difícil. Todo es general para el partido. ¿Cuál es su proyección? ¿El partido, al margen de lo que puedan pensar otros, crece, se mantiene o disminuye en este proceso electoral? Se mantiene, crece, ¿verdad? Al contrario, no vamos ya por solo 5 diputados, vamos por más. Vamos por no solo tener 2 corporaciones municipales o 3 como hemos tenido siempre, tener más regidores en todo el país y en la fórmula presidencial nosotros decimos que vamos a dar sorpresas por nuestras propuestas que son verdad enmarcadas en la realidad de nuestro país. Resúmame ahí 3, 4 elementos que usted considera así breve que es el principal punto que el pueblo de hondureño debe tomar, por llamarlo de alguna forma, en cuenta para votar por la democracia cristiana. Bueno, que vamos a luchar por mantener una estabilidad que dé lugar a la inversión nacional y extranjera, que de ahí se van a generar los empleos decentes que manifestamos. Y además, dándole seguridad a los bienes y sobre todo a las personas, priorizando la inversión en la infraestructura y formando y capacitando al recurso humano como un principio fundamental para la competitividad. Pero sobre todo, echar una mirada al campo, en la cual las instituciones encargadas de dar un servicio, como ser la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, y Secretaría de Industria y Comercio, Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadesa y el mismo Instituto Nacional Agrario, Banasupro, vamos a luchar por eficientar más estas instituciones, pero sobre todo que le llegue a tiempo al productor, ¿verdad? La semilla certificada, el Pioneer, el Cargill, el Decal, el Cristiani, y las insecticidas, fungicidas para el control de malezas y control de plagas. Eso es indispensable para que haya una buena producción en Honduras y tenga usted la seguridad que volveremos a ser el granero de Centroamérica y que las amas de casa no sigan saliendo a la calle o a las carreteras a comprar el chile, el tomate, el repollo, la yuca, todo pudiéndolo producir en su huerto familiar, que no lo han hecho, porque no es porque no han querido, sino porque no ha habido presencia de las instituciones. En este momento tenemos una gran producción, y en eso sí hay que felicitar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, una gran producción en Honduras, sobre todo en el departamento del Ancho, pero una gran deficiencia en el mercadeo, ¿verdad? En este momento está pasando graves problemas los productores en los que para arar, rastrear, sembrar, fumigar, abonar, tapiscar, usted gasta en preparar una manzana de tierra 12.640 lempiras y con el precio que tenemos no llega ni a los 16.000 lempiras. Réstele 16.000 a 12.000, mire lo que va a ganar un productor. Pero en este momento estoy seguro que el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, Secretaría de Industria y Comercio, encargados de mercadear el producto, ¿verdad?, están haciendo los esfuerzos para llegar o fortalecer ese acuerdo que hay entre empresario, productor y agroindustria para darle un buen precio al productor que en este momento está con sed de tener un buen precio y así lograr volver a ser el granero de Centroamérica, Rodolfo. Claro. Otra de las propuestas que usted me decía, que le diga rápidamente, debe de ir acompañado en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, ¿verdad? Que los empresarios cuando van a pagar sus impuestos, sus licencias a las instituciones del Estado, como sea Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Instituto de Conservación Forestal de Áreas Protegidas de Vida Silvestre, Instituto Geológico de Minas, antes Minas y Hidrocarburos, no sigan con esas políticas que hasta ahora, sino que más bien las comunidades solo ven pasar su riqueza. Hoy solicitamos a estas instituciones la reinversión de eso que pagan los empresarios que aprovechan nuestros recursos, sea estos madera o minerales, ¿verdad? Y esa reinversión sirva para la reforestación, no solo donde se aprovechó el recurso, sino en todo el territorio nacional porque está deforestado. Y al darle la oportunidad a las comunidades para la reforestación, es donde se van a generar los empleos decentes que nosotros decimos, y acompañado de la reforestación, que venga la siembra de café, porque hay estudios de que Honduras, en los pueblos, aldeas y caseríos, puede mejorar su vida, es sembrando café porque es apto para la caficultura. Entonces la gente va a poder vivir con su tierra, va a poder vivir con su la naturaleza, va a ser autosostenible y el Estado no va a tener que invertir tanto, el mismo recurso lo va a dar. Pues esas son las propuestas que nosotros hacemos y con eso se va a evitar la emigración del campo a la ciudad, la emigración a los Estados Unidos o a otros países del mundo en busca de una mejor vida, evitar la deserción escolar, el ausentismo escolar, y va a haber sillas, pupitres, kinder, colegios,
centros de salud, por supuesto medicina, enfermera y médico. Tenga usted la seguridad que esas propuestas son viables, lo que hace falta es voluntad, y nosotros vamos a tener esa voluntad de poder rectorar los destinos de Honduras bajo esos parámetros, y la vida de Honduras va a cambiar. Pero siempre manteniendo, ¿verdad?, en la zona urbana, apoyar la micro, pequeña, mediana empresa, creando la empresa familiar para darle la oportunidad a los jóvenes que egresan de las universidades, de los colegios, porque lo primero que hacen cuando va a pedir trabajo un joven que egresa de la universidad o del colegio, 2, 3 años de experiencia. ¿Cuál? Si nunca se le ha dado. Pues ahí se le va a dar la oportunidad, no solo para trabajar, sino para sacar su maestría, para continuar sus estudios superiores, y además esos empresarios o comerciantes informales que andan en la calle vendiendo sus productos y son perseguidos por la policía municipal y les quita sus productos y no se los devuelve, es una violación a los derechos humanos. Los vamos a volver formales, dándoles la asistencia legal, técnica, para que sean sujetos de los derechos y se les respete sus derechos. Esas son propuestas viables, Rodolfo, que hace la democracia cristiana, y que bajo esos parámetros va a transformar y va a mejorar Honduras, va a florecer Honduras, tenga la seguridad. Gracias, solo quedé con una duda, porque le escuché entre todos los insumos, y sáqueme de mi ignorancia, porque van a tener esto, los insumos, esto, y mencionó el Pioneer. ¿Qué es un Pioneer? Porque es una semilla, es una semilla certificada de maíz. En mi mente se fue un equipo de sonido, se fue un televisor. ¿Qué es un Pioneer? No, el de Cal, Pioneer, Cargill, Valle Grande, ¿verdad? Son semillas certificadas de maíz. Por supuesto, lleva el frijol. Esas son las que deben de llegar a tiempo al productor. Claro, es que son cosas que ignoramos aquí. Y algo importante, fíjese que no solo Banades ha dado créditos ahorita, distribuidores agropecuarios, entre ellos el de Valle de Agalta, de Juticalpa, me confesó que está preocupado, que él dio crédito a los productores y con este precio que tenemos, él duda que le vayan a pagar. Entonces, yo pido, ¿verdad?, a estas instituciones, yo sé que el ingeniero Regalado, ¿verdad?, los de Lima, el Instituto de Mercadeo Agrícola, Banasupro, la misma Secretaría de Industria y Comercio, que es la que regula el precio interno y externo de los productos agrícolas, deben de tomar una decisión de proponerle. El presidente Lobo está esperando, porque es uno de los mayores productores y está preocupado también con el precio de los productos. Pero tenga usted la seguridad que si logramos llevarle un buen precio a los productores, volveremos a ser el granero de Centroamérica en Honduras, porque aún así los productores continúan, ¿verdad?, trabajando en la agricultura y la ganadería. Obviamente Orle Solís se emociona, y me gusta ese entusiasmo que hay. Le hago señal y me hace así, que me espere, me dice Orle Solís, porque se emociona con su discurso y su ofrecimiento. Qué bien, ese entusiasmo. Orle, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí, en este pequeño espacio noticiero El Minuto, y así brevemente para que usted haga su llamado a la gente a pocos días de las elecciones para que voten por su partido. Nuevamente gracias a la voz informativa del pueblo y a usted, Rodolfo Colín Cerazo, a Marquito Durón, a todos, ¿verdad?, de los del staff de Radio América. Un llamado a todo el pueblo hondureño, reflexionar el 24 de noviembre, ir a las urnas, todos, ¿verdad?, llevar a sus hijos, sobrinos, primos, amigos, a votar, porque así vamos a estar fortaleciendo la democracia en nuestro país. Pero sobre todo, que Orle Aníbal Solís Meraz, candidato a la presidencia por la democracia cristiana, esté en la primera casilla, ¿verdad?, en la fórmula presidencial. Y votar bajo la bandera verde de la democracia cristiana es votar por la esperanza y por el futuro de Honduras. No solo en la fórmula presidencial, en la fórmula diputados y en la fórmula a las corporaciones municipales. Pueblo hondureño, vamos todos a las urnas y a dar esa sorpresa votando bajo la bandera verde de la democracia cristiana. Gracias. Orle Solís, candidato del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, en esta visita que nos han hecho los candidatos a la presidencia aquí en Radio América.